La hija de una empleada doméstica fue rechazada de su asiento en primera clase. Pero 5 minutos después, el vuelo quedó en tierra, los teléfonos estaban grabando, y la carrera del piloto terminó en pleno aire. «Lo siento, señorita, pero usted no pertenece aquí». Esas fueron las palabras que lo iniciaron todo. Una niña con un abrigo rosa desgastado, abrazando un osito de peluche, con un ojo sentada en silencio en el asiento 1A primera clase. A su alrededor, el aire olía a cuero, dinero y juicio silencioso. Una decisión de la tripulación, el orgullo de un capitán, un malentendido, que pondría de rodillas a toda una aerolínea. Nadie en el vuelo 714 sabía que la pasajera más pequeña a bordo llevaba un nombre que resonaría hasta Washington. Lo que comenzó como un vuelo rutinario de Dallas a D.C. terminó como un ajuste de cuentas nacional. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica en el asiento 1A detuvo un avión, silenció a un capitán y recordó a una nación cómo luce el verdadero honor. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Una niña con un abrigo desgastado no debería estar en primera clase. Esta era la única verdad inquebrantable en el mundo de la asistente de vuelo principal, Brenda Miller. Sin embargo, allí estaba la niña, una pequeña isla de cabello rubio, en el vasto mar de lujo del asiento 1A. Su nombre era Emily. Tenía 11 años y estaba a punto de poner de rodillas a la cuarta aerolínea más grande del país. La cabina del vuelo CTC-14 de American Legacy Air era un murmullo silencioso de perfumes caros e importancia contenida. Hombres de negocios con trajes a medida revisaban hojas de cálculo en laptops luminosas. Una mujer con uñas perfectamente cuidadas y una bufanda de seda elegantemente colocada hojeaba una revista brillante mientras su pulsera de diamantes atrapaba la luz de la mañana. El aire mismo parecía filtrado, purgado del mundo ordinario. Olía a cuero privilegio y el tenue y estéril aroma de oxígeno reciclado. Luego estaba Emily. Se sentaba al borde del enorme asiento. Sus pequeñas zapatillas apenas tocaban el suelo. Vestía unos simples jeans azules descoloridos en las rodillas y un abrigo rosa que, aunque limpio, había visto inviernos mejores. En su regazo abrazaba un osito de peluche marrón, con un ojo de botón y el pelaje desgastado en algunas partes. Su nombre era Major Ted. Había sido un regalo de su abuelo y era su copiloto silencioso y constante en este viaje. Brenda Miller observaba desde la cocina del avión con los labios presionados en una línea delgada de desaprobación. Llevaba volando 19 años. Había atendido a estrellas de cine, políticos y titanes de la industria. Tenía un sexto sentido para percibir lo que estaba fuera de lugar. Y esta niña pequeña y silenciosa en el asiento más prestigioso de la aerolínea estaba tan fuera de lugar como un gorrión entre un grupo de águilas. Tenía que ser un error. Una niña de clase económica que se había adelantado deslumbrada por los asientos amplios y el espacio extra para las piernas. A veces pasa. Son curiosos. Solo había que ser firme pero amable y guiarlos de regreso a su lugar correcto. Brenda alisó el frente de su uniforme planchado, un gesto practicado de autoridad, y se acercó a la niña. Su sonrisa era brillante, profesional y completamente falsa. «Hola, pequeñita», comenzó Brenda. Su voz era una dulce melodía condescendiente. «Te has perdido un poco, tus papás deben estar buscándote». Emily levantó la mirada. Sus ojos eran azules claros y serios. No parecía intimidada por el uniforme ni por la sonrisa. «No, señora», dijo con voz suave pero firme. «Estoy en el lugar correcto». La sonrisa de Brenda se tensó un instante. «Oh, estoy segura de que tú piensas eso. Este asiento es muy agradable, ¿verdad? Pero esto es primera clase. Tu asiento probablemente esté atrás. Puedo ver tu tarjeta de embarque, cariño. Te ayudaré a encontrar tu camino». Emily levantó el boleto que había estado sosteniendo en la otra mano. Era un boleto rígido de cartulina, no un pedazo endeble de papel impreso en casa.
La tipografía era nítida. Vance Emily, asiento 1A. Brenda lo tomó esperando encontrar un error. Lo examinó bajo la luz de la cabina. Vuelo 714 a Washington, D.C. Fecha correcta, número de asiento correcto. No había error en el boleto, así que el error debía estar en cómo se había adquirido el boleto. Su mente repasó las posibilidades: un error de impresión en el kiosco, un descomunal fallo de un agente de puerta, o algo más, algo menos inocente. «Este es un boleto muy caro, pequeñita», dijo Brenda devolviéndoselo. El nombre condescendiente era un hábito, una herramienta que usaba para establecer control. A veces ocurren confusiones en la computadora. Estoy segura de que tu verdadero asiento también es muy cómodo. ¿Por qué no vienes conmigo y arreglamos esto? Extendió la mano hacia Emily. Emily no se apartó, pero tampoco se movió. Solo abrazó a Mayor Ted un poco más fuerte. Mi abuelo me dijo que esperara aquí, dijo con voz firme e inquebrantable. Dijo que un hombre con uniforme vendría a buscarme cuando fuera el momento. Dijo que no me moviera de este asiento. Abuelo. La palabra evocó una imagen en la mente de Brenda, un anciano cariñoso, que probablemente había usado todos sus ahorros de jubilación para comprarle a su nieta un boleto que no podía permitirse. Probablemente no entendía las reglas. No comprendía que un niño no podía volar solo en primera clase sin un tutor, sin la documentación adecuada. Era un riesgo de seguridad, una responsabilidad. Es muy dulce, dijo Brenda mientras su paciencia comenzaba a agotarse. Pero tu abuelo no está aquí, y las reglas son muy claras. Ahora vas a venir conmigo, o tengo que llamar al capitán. La amenaza flotó en el aire. Para la mayoría de los pasajeros la frase «llamen al capitán» era la última palabra. Significaba que habías cruzado la línea. Significaba que ahora eras un problema. Emily miró hacia abajo a su osito y luego volvió a levantar la vista hacia Brenda. Sus ojos azules no mostraban miedo, solo una resolución silenciosa que resultaba desconcertante en una niña tan pequeña. Se supone que el hombre es un soldado, no un piloto. Brenda se quedó mirando desconcertada. ¿Un soldado? ¿De qué demonios está hablando esta niña? «Eso es suficiente», exclamó, y su máscara profesional finalmente se resbaló. «Estás retrasando el proceso de embarque. Tenemos un horario que cumplir ahora. Ven conmigo de inmediato». Desde el otro lado del pasillo, en el asiento 1B, un hombre bajó su periódico. Estaba cerca de los 50 años, con ojos amables y un traje gris bien hecho pero discreto. Su nombre era Robert Peterson, y era un ejecutivo de nivel medio en una empresa de software. Había visto todo el intercambio. «Disculpe», dijo el señor Peterson con voz tranquila y razonable. «¿Hay algún problema, señorita?» «La niña tiene un boleto para ese asiento». Brenda se volvió hacia él con el rostro lleno de irritación. «Señor, esto es un asunto de la tripulación. Por favor, manténgase al margen. Ella no está molestando a nadie». El señor Peterson insistió con suavidad. «Solo está sentada allí en silencio. Su boleto parece estar en orden. Tal vez podría dejarla tranquila». «Señor», dijo Brenda bajando la voz a un siseo amenazante, «esto es un asunto de seguridad aérea y regulaciones federales. Necesito que vuelva a su periódico». El hombre de negocios en 2C, que había escuchado con abierta impaciencia, intervino. «Por el amor de Dios, saquen a la niña de aquí para que podamos despegar. Tengo una reunión en DC. Algunos de nosotros tenemos cosas importantes que hacer». Un murmullo de aprobación recorrió la cabina de primera clase. Los pasajeros querían lo que habían pagado: un vuelo suave, silencioso y eficiente. Una niña pequeña con un abrigo desgastado. Era una interrupción, una anomalía, un inconveniente. Brenda sintió el apoyo de los otros pasajeros como una ola de validación. Tenía razón. Estaba en control. Se volvió hacia Emily, su rostro como piedra. «Última oportunidad, jovencita. Llamaré al capitán». Emily solo abrazó a Mayor Ted. «El abuelo dice que sea valiente». Furiosa, Brenda dio media vuelta y marchó hacia la cabina. Esto había durado demasiado. El capitán Evans sabría qué hacer. Siempre lo hacía. Era un hombre que apreciaba el orden. Con solo una mirada pondría a esta niña en su lugar.
La puerta de la cabina se cerró con un silbido detrás de ella, dejando a Emily sola en el silencio. El señor Peterson le dio una pequeña sonrisa alentadora. Emily ofreció una tímida y diminuta sonrisa de vuelta. No tenía miedo, no realmente. Su abuelo le había enseñado a esperar, le había enseñado a seguir órdenes. Y sus órdenes eran claras: quedarse en el asiento 1A, esperar al soldado. Acarició el pelaje de Mayor Ted en su regazo. El osito había estado con su abuelo durante 3 misiones en lugares polvorientos y lejanos. Había sido un testigo silencioso de cosas que ella no podía imaginar. Era un oso muy, muy valiente. Y ahora, al sostenerlo, Emily sintió que un poco de esa valentía se filtraba en ella. Esperaría tal como le dijo. No tenía idea de que su simple acto de obediencia estaba a punto de desencadenar una tormenta que se vería y sentiría hasta la más alta oficina del país. El capitán David Evans se consideraba el rey de su dominio. La cabina era su castillo y el avión su reino. Era un piloto con 26 años de experiencia, un hombre con una presencia imponente y un ego a la altura. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su uniforme impecable y su voz transmitía el peso fácil e incuestionable de la autoridad absoluta. Cuando caminaba por un aeropuerto, la gente lo notaba. Le gustaba eso. Estaba en medio de su lista de chequeo previo al vuelo cuando la puerta de la cabina se abrió. Brenda estaba allí con el rostro enrojecido de ira. «Capitán», dijo ella con la voz tensa, «tenemos una situación en primera clase». El capitán Evans no levantó la vista de su checklist. ¿Qué tipo de situación?, preguntó, su tono ya cargado de impaciencia. Odiaba las situaciones. Eran desordenadas. Causaban retrasos. Es una pasajera, una niña. Está en el asiento 1A y se niega a moverse, explicó rápidamente Brenda. Tiene un boleto para ese asiento, pero obviamente es un error. Está sola sin tutor registrado. Sigue hablando de su abuelo y de esperar a un soldado. Está retrasando el embarque y los otros pasajeros de primera clase se están impacientando. Evans finalmente levantó la vista frunciendo el ceño. Una niña sola en el 1A. Eso no era algo normal. Era imposible. El sistema tenía salvaguardas para prevenirlo. ¿O es que sus padres la dejaron allí y regresaron a la clase económica?, preguntó. Era un truco barato y común comprar un boleto de primera clase para el niño y luego turnarse para sentarse. No lo creo, dijo Brenda. Ella insiste en que debe estar aquí. Le dije que iba a buscarte. Ni siquiera parpadeó. Eso despertó el interés del capitán. La mayoría de los pasajeros problemáticos cedían al mencionar su nombre. Esto era diferente. Aún así, un problema era un problema. Y la solución para todos los problemas en su aeronave era la misma acción decisiva. ¿Está bien?, dijo desabrochándose el arnés. Yo me encargaré. Salió de la cabina como una nube de tormenta moviéndose hacia adelante. En el momento en que entró en la cabina de primera clase, la atmósfera cambió. El murmullo bajo se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Sus 4 franjas doradas brillaban en las charreteras. Este era su reino y había venido a restaurar el orden. Vio a la niña de inmediato. Era exactamente como Brenda la había descrito, pequeña, rubia, fuera de lugar. Parecía una muñeca perdida en la enorme silla de cuero. Su primer pensamiento fue de puro fastidio. Esto era un desperdicio ridículo de su tiempo. Se detuvo en el pasillo junto a su asiento. Se inclinó sobre ella una figura imponente de autoridad. No sonrió. No suavizó su voz. «Soy el capitán Evans», dijo con voz calmada pero firme. «Mi asistente de vuelo me dice que estás en el asiento equivocado». Emily levantó la vista hacia él. Observó el uniforme, el rostro severo, las brillantes franjas doradas. Era un hombre con uniforme, pero no era el correcto. «No, señor», dijo educadamente. «Este es mi asiento. Mi boleto dice 1A». «Lo he visto», dijo el capitán Evans con desdén. «Ha habido un error en la computadora. Ahora esto ha durado suficiente. Necesitas regresar con tus padres». «Mi mamá está trabajando», dijo Emily con simpleza. «Es empleada doméstica. No pudo venir conmigo».
La expresión del capitán se endureció. Hija de empleada doméstica. Todo encajó en su mente. El abrigo barato, la rebeldía. La niña no sabía cómo comportarse en un lugar así porque nunca había estado en uno. Luchaba por mantener su asiento porque sabía que no pertenecía allí. No tengo tiempo para juegos, jovencita, dijo con voz más fría. ¿Dónde están tus padres? Te dije que mi mamá está trabajando. Viajo sola para ver a mi abuelo. Está enfermo. El señor Peterson en el asiento 1B carraspeó. Capitán, dijo intentando intervenir de nuevo. Con todo respeto, la niña tiene un boleto válido. Es una pasajera de pago igual que el resto de nosotros. ¿Cuál es el problema real de que esté sentada aquí? El capitán Evans lo fulminó con la mirada. El problema real, señor, es que esta niña es menor de edad no acompañada en una cabina premium, sin la autorización apropiada, lo cual es una violación de la política de la compañía. El problema real es que está retrasando la salida de una aeronave multimillonaria e incomodando a 138 pasajeros más. El problema real es que yo soy el capitán de esta aeronave y se seguirán las instrucciones de mi tripulación. ¿Está lo suficientemente claro para usted? El señor Peterson se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Quedó en silencio. El capitán había dejado su punto claro. No habría más debate. Volvió su atención a Emily. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Ahora, por última vez, ¿vas a regresar a la cabina principal o voy a hacer que te retiren de mi avión? El labio inferior de Emily tembló apenas un segundo. Él intentaba asustarla. Ella lo sabía, pero las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Habrá personas, Emmy, que te juzgarán por tu origen. Verán el trabajo duro de tu madre en tus manos y pensarán que eres menos que ellos. No eres menos que ellos. Eres una Vance. Y una Vance nunca tiene miedo de defender su posición cuando tiene la razón. Levantó su pequeña barbilla. Estoy esperando al soldado, susurró. Era todo lo que le quedaba. El rostro del capitán se puso rojo. Le había dado una oportunidad. Había sido firme. Había sido razonable en su propia mente. Y aún así, ella lo desafiaba. Esta pequeña y obstinada niña lo estaba haciendo quedar como un tonto frente a su tripulación y los pasajeros de primera clase. Brenda gritó sin apartar la vista de Emily. Llama a la puerta. Diles que tenemos una pasajera no conforme. Que seguridad del aeropuerto nos espere en la pasarela. La retiraremos. Un suspiro recorrió la cabina. Seguridad del aeropuerto. Para una niña pequeña. Parecía extremo incluso para el impaciente empresario en 2C. Varios pasajeros comenzaron a grabar discretamente la escena con sus teléfonos. Esto ya no era solo un inconveniente, era un espectáculo. Brenda se apresuró al teléfono de servicio. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo e inquietud. Había ganado. El capitán había respaldado su jugada, pero un nudo de incomodidad se retorcía en su estómago. Se sentía mal. En el fondo sabía que estaba mal, pero había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Hizo la llamada. El capitán Evans se puso erguido cruzando los brazos sobre el pecho. Era la imagen misma de la autoridad. La decisión ha sido tomada, anunció a la cabina como para sofocar cualquier posible protesta. Partiremos tan pronto como se resuelva esta situación. Emily sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. No lloraba por miedo, sino por una profunda y dolorosa decepción. Su abuelo le había dicho que los uniformes significaban algo. Significaban honor. Significaban protección. El uniforme de este hombre parecía significar nada más que ira. Abrazó a Mayor Ted contra su pecho y miró por la pequeña ventana ovalada. No sabía qué hacer ahora. Había seguido sus órdenes, pero no estaba funcionando. Tal vez el abuelo se equivocaba. Tal vez ella no era lo suficientemente valiente. La pasarela del avión permanecía conectada a un tubo silencioso que unía la cabina con la terminal. La última llamada de embarque había ido y venido. La hora programada de salida de las 9:15 a.m. pasó. Ahora eran las 9:22 a.m. Los motores estaban en silencio. El vuelo 714 estaba oficialmente retrasado.
Dentro la tensión era tan densa que se podía saborear. El capitán Evans permanecía firme en el pasillo, una estatua de impaciencia. Brenda flotaba cerca del frente evitando el contacto visual con los pasajeros. El señor Peterson miraba fijamente su periódico incapaz de leer, mientras su mente repetía las duras palabras del capitán. Los otros pasajeros murmuraban entre ellos su molestia, convirtiéndose en una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Cada pocos segundos, otro teléfono se levantaba su pequeña lente negra, apuntando hacia el asiento 1A. Emily había dejado de llorar. Ahora estaba en un estado de resolución tranquila. Había hecho todo lo que podía. Susurró al oído de Mayor Ted, contándole sobre el piloto enojado y la asistente de vuelo furiosa. El osito, como siempre, era un muy buen oyente. Una nueva figura apareció en la puerta abierta de la cabina. Era la agente de puerta, una mujer de cabello castaño llamada Sarah. Su rostro pálido y estresado mostraba una expresión de total desconcierto. Sostenía un teléfono en la oreja. No estaba acompañada por seguridad del aeropuerto. Estaba sola. Capitán Evans llamó Sarah con la voz ligeramente temblorosa. «¿Qué sucede, Sarah?» El capitán estalló. «¿Dónde está seguridad? Les dije que los trajeran hace 5 minutos». «Señor, tengo una llamada para usted», tartamudeó Sarah. «Es del centro de operaciones de la aerolínea. Dijeron que es prioridad código negro. Ni siquiera había oído eso antes. Insistieron en hablar con usted directamente». Inmediatamente el capitán Evans frunció el ceño. Código negro. Eso no estaba en ninguno de los manuales de la compañía que conocía. Sonaba serio. También sonaba como una excusa. «Seguridad, Sarah». Esa fue la instrucción, no una llamada telefónica. «Señor, por favor», suplicó ella con los ojos muy abiertos de pánico. El hombre al otro lado del teléfono dijo que si no atendía la llamada de inmediato, no tendría un avión para volar. Dijo que le informara que se trataba de un asunto del Pentágono. La palabra Pentágono cayó en la cabina como un golpe físico. Los susurros se detuvieron. Los teléfonos bajaron. ¿El Pentágono? ¿Qué podría querer el Departamento de Defensa con un vuelo comercial a DC? El capitán Evans sintió el primer cosquilleo de inquietud. Esta era una complicación extraña e inesperada. Era un piloto comercial. Trataba con patrones climáticos y listas de pasajeros, no con asuntos militares. «Está bien», dijo caminando hacia la agente de puerta. Le arrebató el teléfono de la mano. «Aquí el capitán Evans». «¿Quién habla?» Su tono arrogante y autoritario fue recibido por una voz completamente opuesta, tranquila, fría y absolutamente desprovista de emoción. Era el sonido del poder puro y sin diluir. Capitán Evans, dijo la voz al otro lado, y la conexión era tan clara que parecía que el hombre estaba parado a su lado. «Soy el general Marco Malley, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD. Debo entender que actualmente tiene al vuelo 714 de American Legacy Air detenido en la puerta C-34. La sangre del capitán se heló. NORAD. Un general de 4 estrellas. Él había estado esperando a un oficinista del centro de operaciones, no a uno de los hombres militares más poderosos del país. Sí, general», balbuceó Evans, su postura encogida ligeramente. «Hemos tenido un problema de seguridad menor con un pasajero. Estamos en proceso de resolverlo». «Describa al pasajero». «Capitán», ordenó la voz del general, «es un menor, no acompañado a una niña. Está en un asiento de primera clase sin la autorización apropiada y se niega a cooperar con la tripulación». Hubo un momento de silencio en la línea. Se extendió 3 segundos, luego 4, luego 5. Fue el silencio más intenso que el capitán Evans había escuchado en su vida. «Capitán», dijo el general, y la temperatura de su voz bajó otros 20 grados. «Está describiendo a una niña rubia de aproximadamente 11 años que sostiene un osito de peluche con un ojo». El capitán Evans sintió que la garganta se le tensaba. Sus ojos se dirigieron hacia Emily, que lo observaba con sus grandes ojos serios. «Sí, general. Esa es ella». «¿Cómo lo supo?» «Porque, capitán», dijo el general, su voz ahora como una hoja de hielo. «Esa niña es Emily Vance. Su abuelo es el general Michael Vance».
Puede que haya oído hablar de él. Es receptor de la Medalla de Honor, la Cruz de Servicio Distinguido y 3 Corazones Púrpura. Es una leyenda viva y un héroe nacional que actualmente se encuentra en las etapas finales de una enfermedad terminal en el Walter Reed Medical Center. El nombre Michael Vance golpeó la cabina como una onda de choque. Incluso aquellos que no seguían los asuntos militares conocían ese nombre, el fantasma de Kandahar, el hombre que había resistido a un batallón enemigo por sí solo durante 3 días. Era un titán, una figura del mito estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, el general O'Malley, continuó su voz peligrosamente suave, firmando esta mañana una condecoración especial para asegurar que la nieta del general Vance pudiera ser llevada a su lado con la máxima rapidez, comodidad y cuidado. Ese boleto que sostiene no fue comprado. Fue requisitado, capitán, por nosotros, el Departamento de Defensa. El capitán Evans sintió que el teléfono temblaba en su mano. Todo su cuerpo se quedó entumecido. Miró a Emily y la observó de verdad por primera vez. Ya no vio a la hija de una empleada doméstica con un abrigo barato, sino a la nieta de un héroe. Vio a una niña en el viaje más importante de su vida, y había intentado que la sacaran del avión. Su autorización cortó la voz del general a través del pánico de Evans. Es una orden de transporte de máxima prioridad de seguridad nacional, nivel 5. Supera cualquier política de la aerolínea. La orden establece que no debe ser movida, interrogada ni molestada por ninguna razón. Un escolta militar, un coronel condecorado, la espera en la puerta de llegada en DC. Él es el soldado por el que se le dijo que debía esperar. Brenda, que se había acercado lo suficiente para escuchar, se llevó la mano a la boca. Su rostro se tornó de un blanco espeluznante. Capitán Evans, dijo el general, y ahora ya no quedaba frialdad, solo una silenciosa y ardiente ira. No ha tenido un problema de seguridad menor. Ha interferido con una operación militar prioritaria. Ha acosado voluntariamente a la familia de un héroe nacional, y lo ha hecho de manera que, según los múltiples videos que estoy viendo ahora, es una deshonra para su uniforme y su compañía. Videos. Los ojos del capitán recorrieron la cabina. Los vio. Luego todos los teléfonos seguían apuntando hacia él, grabando su caída. General, yo no lo sabía, susurró. Era una defensa patética y lo sabía. No lo sabía porque no preguntó, capitán, replicó el general. Vio a una niña y decidió que no pertenecía y asumió algo. Su suposición ha causado angustia a una niña afligida y ha retrasado un asunto de importancia nacional. Ahora voy a darle una orden final. ¿Está escuchando con atención? Sí, señor. Evans respiró. Regresará a su cabina. No volverán a hablar con esa niña ni con ningún pasajero de este avión. Esperará nuevas instrucciones. Si se desvía de esta orden de cualquier manera, me aseguraré personalmente de que no solo sea despedido, sino que también sea colocado en la lista federal de no vuelo, de manera permanente, de modo que no pueda abordar ni siquiera un avión agrícola en un campo de maíz. ¿Está entendido? Entendido, general, dijo el capitán con voz rota. La línea se cortó. El capitán Evans permaneció congelado por un largo momento, el teléfono silencioso presionado a su oído. El silencio en la cabina era absoluto. 138 pares de ojos estaban fijos en él. Sus expresiones eran una mezcla de asombro, lástima y desprecio. Había sido el rey de su reino. Ahora solo era un hombre que había sido humillado públicamente de manera completa y devastadora. Bajó el teléfono y se lo devolvió a la agente de puerta sin decir una palabra. No miró a Brenda, no miró a los pasajeros. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la cabina, sus hombros caídos. La arrogancia se había ido, la autoridad se había ido. Todo lo que quedaba era un hombre que había cometido el mayor error de su vida. La puerta de la cabina se cerró, pero esta vez se sentía menos como la entrada a un castillo y más como la pesada puerta de una tumba. La partida del capitán Evans dejó un vacío que rápidamente fue llenado por un remolino de emociones. Los pasajeros que habían estado grabando el incidente
Ahora miraban sus teléfonos no con la satisfacción arrogante de haber capturado un momento viral, sino con un incipiente sentido de gravedad. No solo habían filmado una discusión, habían sido testigos del colapso de la carrera de un hombre en tiempo real. Habían sido participantes, aunque pasivos, en una historia mucho más grande e importante que un simple retraso de vuelo. Brenda Miller permaneció congelada junto a la cocina Su Mundo, inclinándose sobre su eje. Cada regla que había seguido, cada suposición que había hecho, había estado equivocada. La niña con el abrigo desgastado no era un problema a gestionar. Era una persona de inmensa importancia, una protegida del Estado en una misión sagrada. El uniforme que Brenda llevaba, que siempre había sentido como una armadura, ahora parecía un disfraz de tonta. Su autoridad, que había manejado con tanta confianza justa, había sido expuesta como algo vacío y mezquino. Sus ojos se encontraron con los de Mr. Peterson al otro lado del pasillo. Su rostro amable y gentil transmitía un «te lo dije» sin rastro de victoria. Solo había una profunda tristeza, un sentido compartido de vergüenza por lo que todos acababan de presenciar, y lo que a su manera habían permitido que sucediera. Hizo un leve, casi imperceptible movimiento con la cabeza, un gesto que decía: «¿En qué nos hemos convertido?». El impaciente empresario en 2C miraba por su ventana, su rostro rojo y profundamente incómodo. Había llamado a la niña problemática. Había exigido que la retiraran para que su importante reunión no se retrasara. Ahora sentía un calor ardiente de humillación que no tenía nada que ver con el capitán y todo que ver consigo mismo. Su reunión sobre los márgenes de beneficio del tercer trimestre de repente parecía grotescamente insignificante comparada con las últimas horas de un receptor de la medalla de honor con su nieta. Pero el foco de todo este arrepentimiento silencioso era Emily. Había escuchado las palabras por teléfono: héroe nacional, medalla de honor, presidente de los Estados Unidos. Eran palabras grandes, importantes, pero se sentían lejanas, como algo sacado de un libro de historia. Para ella, el general Michael Vance no era una leyenda, solo era el abuelo. Era quien le enseñaba a atarse los zapatos, quien hacía panqueques con forma de dinosaurios, y quien le contaba historias de soldados valientes y osos aún más valientes. No había querido causar todo este problema. Solo había querido seguir sus instrucciones. Miró los rostros que la observaban. Antes sus miradas habían sido frías, molestas, desdeñosas. Ahora eran diferentes. Estaban llenas de un extraño y pesado asombro. La miraban como si fuera otra persona, pero no lo era. Seguía siendo Emily Vance, la hija de una empleada doméstica, de camino a ver a su abuelo. Lentamente, casi tímidamente, Brenda se acercó al asiento 1A. Se arrodilló, un gesto difícil y humilde, con su falda de uniforme ajustada. Ahora estaba a la altura de ojos de la niña que había juzgado tan equivocadamente. Emily comenzó con voz apenas susurrada. El tono condescendiente de pequeñita y cariño había desaparecido, reemplazado por un respeto genuino y crudo. Lo siento mucho, mucho. Me equivoqué. Lo que hice, lo que te dije, no hay excusa. Me equivoqué. Lágrimas llenaron los ojos de Brenda. No eran lágrimas de autocompasión, sino de profunda y desgarradora vergüenza. En ese momento no era la asistente de vuelo principal. Solo era una mujer que había sido cruel con una niña, y la conciencia de ello la aplastaba. Emily miró a la mujer llorando. Su madre también lloraba a veces. Generalmente cuando estaba cansada, cuando le dolía la espalda de fregar pisos, o cuando no había suficiente dinero para pagar las cuentas. Las lágrimas de su madre eran silenciosas y agotadas. Las lágrimas de esta mujer eran fuertes y llenas de dolor. Emily hizo lo que su madre siempre le decía cuando alguien estaba triste. Ofreció un poco de consuelo. Extendió su pequeña mano y acarició el brazo de Brenda. «Está bien», dijo suavemente. «El abuelo dice, cometer un error no te hace mala persona. Lo que cuenta es lo que haces después». La simple y profunda sabiduría de la niña atravesó por completo la compostura de Brenda. Soltó un pequeño sollozo. El perdón fue más doloroso que la condena lo habría sido, porque sabía que no lo merecía. Desde la parte trasera de la cabina de primera clase,
Se escuchó una nueva voz tranquila pero clara. ¿Podría la niña tener un vaso de agua, por favor, y tal vez una manta cálida? La voz pertenecía a la mujer con la pulsera de diamantes. Su rostro, que antes mostraba aburrida indiferencia, ahora estaba marcado por la compasión. La solicitud era un pequeño gesto, pero era una señal. El hielo estaba rompiéndose. Brenda asintió secándose los ojos. Por supuesto. De inmediato se apresuró a la cocina, agradecida por una manera de ser útil. Regresó no solo con una botella del mejor agua mineral y una suave manta de primera clase, sino también con un pequeño bol de nueces calientes y una lata de jugo de manzana. Los colocó cuidadosamente en la bandeja frente a Emily. ¿Puedo traerte algo más? ¿Emily?, preguntó Brenda con la voz cargada de emoción. Algo en absoluto, Emily negó con la cabeza. No, gracias, señora. Se envolvió con la suave manta alrededor de los hombros y tomó un pequeño sorbo del jugo de manzana. Se sintió bien. La atmósfera en la cabina había experimentado un cambio sísmico. La tensión silenciosa había sido reemplazada por un sentido compartido de propósito. Ya no se trataba de llegar a DC a tiempo. Se trataba de llevar a Emily a DC. Este vuelo ya no era un viaje comercial rutinario. Se había convertido en una misión. La agente de Puerta Sara reapareció en la puerta de la cabina. Miró directamente a Brenda. El centro de operaciones acaba de devolver la llamada, dijo su voz ahora firme. Están poniendo el avión en tierra. Un murmullo confundido recorrió la cabina. ¿Por qué el problema se ha resuelto? ¿Qué quiere decir?, preguntó Brenda. No están cancelando el vuelo, explicó Sara mirando sus notas. Solo lo están cambiando. Han eliminado el vuelo 714 del horario comercial. Ahora está designado como un vuelo charter privado del gobierno. Los otros 138 pasajeros serán reubicados en otros vuelos con disculpas y compensación completa. Los pasajeros se miraron entre sí incrédulos. Todo el avión estaba siendo requisado para una sola niña, continuó Sara. Y están enviando una nueva tripulación de vuelo. Un nuevo piloto y copiloto vienen del centro de operaciones. Dijeron que te dijera, Brenda, que tienes una elección. Puedes desembarcar y un nuevo asistente de primera clase tomará tu lugar. O si lo deseas, puedes continuar en este vuelo a DC como asistente personal de Emily Vance. Se detuvo. La elección es completamente tuya. Todos entendieron el significado no dicho. Esto era una prueba o quizás una oportunidad. Una oportunidad de redención. Brenda miró a Emily, quien ahora estaba acomodando cuidadosamente la manta cálida sobre Mayor Ted. La niña se veía tan pequeña, tan vulnerable, a pesar del inmenso poder que la rodeaba ahora. Era una niña que iba a ver a su abuelo moribundo. Y por unas pocas horas, era responsabilidad de Brenda. No como pasajera, no como número de asiento, sino como persona. Las palabras de la niña resonaron en su mente. Lo que haces después es lo que cuenta. Brenda se enderezó, su determinación se fortaleció. La vergüenza todavía estaba allí como un carbón caliente en su estómago, pero ahora se unía a otra cosa, una feroz y protectora determinación. Me quedo, dijo Brenda con voz clara y firme sin dejar espacio a dudas. Será un honor llevar a Miss Vance a salvo hasta Washington. Había tomado su decisión. No sabía si eso salvaría su trabajo. No sabía si compensaría el terrible error que había cometido, pero sabía con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos que era lo correcto. Era el primer paso en el largo camino de regreso. El proceso de desembarque fue surrealista. Uno por uno, los pasajeros de clase económica y ejecutiva pasaban frente a la cabina de primera clase, sus ojos atraídos por la pequeña niña en el asiento 1A. Solo se les había dicho que el vuelo estaba experimentando una situación de transporte VIP que requería el avión. Susurraban y señalaban con expresiones mezcladas de confusión y asombro. Luego vinieron los pasajeros de primera clase. Al recoger sus caras de documentos y bolsos de diseñador, cada uno hizo una pausa al pasar junto al asiento de Emily. El empresario impaciente fue el primero. Se detuvo en el pasillo, su rostro todavía enrojecido. Miró hacia Emily, sus ojos llenos de un torpe e inexperto remordimiento. Jovencita, balbuceó. Quiero disculparme por mi comportamiento. Me excedí.
Completamente. Le deseo lo mejor a usted y a su abuelo. Asintió torpemente y se apresuró a salir del avión sin esperar respuesta. La mujer con la pulsera de diamantes se detuvo también. También dijo metiendo la mano en su bolso y sacando una fina bufanda de seda, la que había llevado antes. Era algo hermoso con un patrón de suaves flores azules. Para tu oso, dijo suavemente entregándosela a Emily para que no tuviera frío. Emily la tomó y la envolvió cuidadosamente alrededor del cuello de Major Ted. Se veía muy distinguido. Mr. Peterson fue el último en irse. Se arrodilló junto al asiento de Emily, sus ojos amables, al nivel de los de ella. Eres una joven muy valiente, Emily Vance, dijo. Tu abuelo tiene todas las razones para estar orgulloso de ti. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces. Le apretó suavemente el hombro, le dio una cálida sonrisa y luego también se fue. Pronto, el avión quedó vacío. Las 138 almas restantes habían desaparecido dejando solo a Emily y Brenda y la aeronave silenciosa esperando. Era extrañamente pacífico. El suave zumbido de la energía auxiliar era el único sonido. Brenda se movió por la cabina ahora vacía, recogiendo periódicos y vasos vacíos. El trabajo era familiar reconfortante. Le daba algo que hacer mientras su mente trataba de procesar los catastróficos eventos de la mañana. Su carrera tal como la conocía había terminado. Incluso si no la despedían, Brenda sería para siempre la asistente de vuelo que intentó sacar del avión a la nieta de un héroe. La historia ya se estaba difundiendo. Podía sentirlo en las vibraciones silenciosas de Internet. Para cuando aterrizaran en DC sería infame. Y sin embargo, al mirar a Emily que tarareaba en silencio una canción para su oso, una extraña sensación de calma se asentó sobre ella. Tal vez su antigua carrera había terminado. Pero tal vez, solo tal vez, algo nuevo estaba comenzando. Una oportunidad para ser mejor. Una oportunidad para aprender que el respeto no es algo que se exige, sino algo que se gana. Y que la verdadera autoridad no proviene de un uniforme o un título. Proviene del carácter. Proviene de la bondad. Era una lección que había aprendido de la manera más brutal posible de una niña de 11 años, con un abrigo rosa desgastado. Media hora después llegaron 2 nuevos pilotos. Eran hombres mayores con rostros serenos y serios y uniformes que parecían llevar un poco más de peso. El capitán se presentó como John Riley. No mencionó al capitán Evans. No mencionó el incidente. Simplemente se acercó al asiento 1A y sonrió cálidamente a Emily. Señorita Vance, dijo con voz amable y respetuosa, es un honor ser su piloto hoy. Estamos todos con combustible y listos para despegar. La tendremos en Washington en muy poco tiempo. Luego se volvió hacia Brenda. Brenda dijo suavizando su expresión. Es un placer tenerla con nosotros. La torre nos ha dado una ruta directa prioritaria. Sin retrasos. Tenemos autorización para despegar inmediatamente en cuanto nos dé la señal de listo. Brenda asintió con la garganta apretada. Estamos listas, capitán. Él le dio un último gesto tranquilizador a Emily y regresó a la cabina de mando. Unos minutos después, la pesada puerta de la cabina se cerró con un golpe sordo. La pasarela se retiró con un siseo hidráulico. Los poderosos motores comenzaron a girar su bajo rugido vibrando por el suelo. Brenda realizó la demostración de seguridad con la voz clara y práctica. Pero esta vez no hablaba a una cabina llena de extraños. Hablaba a un solo público. Su único propósito, su único deber en este vuelo, era la seguridad y comodidad de Emily Vance. Mientras el avión rodaba por la pista, Brenda tomó asiento frente a Emily al otro lado del pasillo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Emily asintió mirando por la ventana el borroso movimiento de las luces de la pista. Nunca había estado en un avión antes, dijo con voz un poco más baja que antes. Es una sensación maravillosa, dijo Brenda con una calidez genuina que Emily no había escuchado antes. Es como ser un pájaro. Por un rato puedes dejar todo lo que hay en tierra atrás. Los motores rugieron con fuerza. El avión avanzó presionándolas contra sus asientos. Fue una sensación emocionante y poderosa.
Emily jadeó con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo y deleite. Apretó la pata de Mayor Ted. Brenda cruzó el pasillo y puso una mano tranquilizadora sobre su brazo. «¿Está bien?», dijo Brenda con voz calma, ancla en la tormenta de ruido y movimiento. «Estoy justo aquí». Y luego, con un último y elegante levantamiento, despegaron. La tierra quedó atrás. Los edificios y coches se encogieron hasta parecer juguetes. Subieron a través de una densa capa de nubes grises. Y de repente, emergieron a un mundo de un azul brillante e imposible. El sol deslumbraba el cielo, era un domo perfecto e infinito sobre ellas. Emily miraba fascinada. Nunca había visto algo tan hermoso. Era un mundo alejado de la ciudad gris y ruidosa. Un mundo alejado de los rostros enojados y las duras palabras en la cabina apenas una hora antes. «¡Wow!», susurró. Brenda sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. «¡Wow, de verdad!». Volaron en cómodo silencio por un rato, suspendidas entre la tierra y el sol. Brenda le trajo a Emily un libro de colorear y crayones que había encontrado en uno de los compartimientos de almacenamiento. Emily pasó la siguiente hora coloreando cuidadosamente un castillo, haciendo las torres de un rosa brillante y la bandera de un alegre amarillo. Era una niña otra vez perdida en una tarea simple y placentera. Mientras coloreaba, Brenda la observaba con una pregunta formándose en su mente. Finalmente reunió el valor para preguntar. Emily comenzó con vacilación: «¿Tu abuelo, el general Vance?». ¿Cómo es? Emily no levantó la vista de su dibujo. «Es el hombre más valiente del mundo», dijo simplemente. «Cuenta las mejores historias y da los mejores abrazos. Sus abrazos se sienten como una gran manta cálida». Su crayón se detuvo. «Ahora está enfermo. Mamá dice que su cuerpo está cansado, pero sus abrazos siguen siendo los mismos». La descripción simple y amorosa atravesó toda la mitología. Él no era el fantasma de Kandahar. No era un héroe nacional. Era un abuelo que daba los mejores abrazos. «Suena como un hombre maravilloso», dijo Brenda con la voz cargada. «¿Lo es?», dijo Emily. Miró hacia arriba desde su dibujo, sus ojos azules serios. «Me dijo que ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo». Miró a Brenda directamente a los ojos. «Tú tenías miedo, ¿verdad?». Cuando Brenda se arrodilló y dijo que lo sentía, se sorprendió por la percepción de la niña. Sí, admitió con voz apenas susurrada. Estaba aterrorizada. «Pero lo hiciste de todos modos», dijo Emily como si fuera lo más obvio del mundo. «El abuelo diría que eso fue muy valiente». Brenda sintió nuevamente que las lágrimas brotaban, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de un extraño, doloroso y hermoso tipo de gracia. Una niña pequeña, la misma a quien había agraviado, le estaba enseñando el significado del coraje. El resto del vuelo transcurrió en silencio mientras comenzaban su descenso hacia Washington, D.C. El mundo debajo lentamente se enfocaba. Las cuadriculadas calles suburbanas, la serpenteante cinta del río Piteoac, y luego las formas icónicas de los monumentos brillando blancas bajo el sol de la tarde. Brenda se lo señaló. ¿Ves esa alta aguja blanca? Ese es el monumento a Washington. Y esa gran casa blanca con todas las columnas es el monumento a Lincoln. Tu abuelo solía trabajar en un edificio muy importante no muy lejos de aquí, el Pentágono. Emily miró hacia la ciudad, el centro de todo el poder y la historia que solo había leído en libros. Era el mundo de su abuelo. Y por primera vez, comenzó a entender el peso del nombre que llevaba Vance. No era solo un nombre, era un legado. El avión aterrizó con un suave golpe. No rodó hacia una puerta comercial abarrotada. En cambio, se desplazó a una zona aislada y privada del aeropuerto, donde un solo coche negro esperaba en la pista. Junto al coche había dos figuras. Una era una mujer con un elegante traje de negocios. Su postura irradiaba eficiencia. La otra era un hombre con un impecable uniforme de gala del ejército verde oscuro. Era alto, de hombros anchos, con el pecho adornado por un arco iris de condecoraciones. En sus hombros lucía las águilas plateadas de un coronel completo. Él era el soldado.
Cuando el avión se detuvo y los motores se apagaron, la puerta de la cabina se abrió no por la pasarela, sino por unas escaleras rodantes. El aire fresco y crujiente de Virginia llenó la cabina. Brenda desabrochó su cinturón de seguridad y se levantó. Se volvió hacia Emily y la ayudó con su abrigo. «Bueno», dijo suavemente, «hemos llegado». Caminó con Emily hacia la puerta abierta. El coronel en la pista levantó la mirada. Su rostro severo y profesional se transformó en una cálida y gentil sonrisa en el momento en que vio a Emily. Caminó hasta el pie de las escaleras y esperó. Brenda se arrodilló una vez más para estar a la altura de ojos de Emily. «Fue un honor volar contigo, Emily Vance», dijo con una voz llena de sinceridad que parecía una promesa. Emily hizo algo que sorprendió a ambos. Se inclinó y le dio a Brenda un rápido abrazo. Fue pequeño y fugaz, pero real. «Gracias por ser valiente», susurró. Luego se giró. Con mayor Ted sujetado en una mano, bajó las escaleras sus pequeñas zapatillas, haciendo suaves sonidos sobre los escalones metálicos. Caminó hacia el soldado que esperaba no con miedo, sino con un tranquilo sentido de propósito. Su viaje estaba casi terminado. Venía a ver a su abuelo y había llegado justo a tiempo. Brenda observó desde la cima de las escaleras mientras Emily llegaba al final. El coronel dio medio paso hacia adelante, luego se detuvo, y se arrodilló bajando hasta su nivel tal como Brenda había hecho. El gesto era un espejo, pero el significado era completamente diferente. Brenda se había arrodillado en vergüenza. El coronel se arrodilló en reverencia. «Emily Vance», dijo su voz un bajo y suave retumbar, nada parecido al grito de un campo de desfile que uno podría esperar. «Mi nombre es Coronel Thomas Hayes. Es un honor profundo finalmente conocerte. Tu abuelo habla de ti a menudo». Emily miró su rostro. Era un rostro amable con finas líneas alrededor de los ojos que hablaban de años sonriendo al sol. No daba miedo en absoluto. Solo era un hombre con un traje muy cuidado. «¿Está bien?», preguntó la pregunta que había mantenido en su corazón durante todo el viaje. La sonrisa del coronel se suavizó con una honesta tristeza gentil. «Está esperándote, Emily. Eso es todo lo que necesita ahora para estar bien». Se levantó y señaló la puerta abierta del sedán negro. «¿Vamos? No queremos hacer esperar a un general». Emily asintió. El coronel tomó su pequeña bolsa, la que contenía ropa de cambio y un libro, y la colocó en el maletero. Sostuvo la puerta del coche abierta para ella. Mientras se deslizaba sobre el asiento de cuero frío, miró hacia atrás al avión. Brenda todavía estaba allí, una figura solitaria silueteada contra la brillante luz de la cabina. Emily levantó la mano y dio un pequeño saludo. Brenda, con la mano presionada contra su corazón, devolvió el gesto hasta que la puerta del coche se cerró, y el avión desapareció de su vista. La mujer del traje de negocios ya estaba en el asiento del conductor. «Soy la señorita Albright del Departamento de Estado», dijo con voz firme y eficiente. «Estarán en Walter Reed en 20 minutos, señorita Vance. El tráfico ha sido despejado para nosotros». Mientras el coche se alejaba del avión, el coronel Hayes habló por un pequeño radio. «Eagle está en el nido. Repito, Eagle está en el nido. Procediendo hacia el destino». La respuesta fue un crepitar de estática y un simple «Recibido, Falcon». Buena suerte. Todo se sentía muy serio e importante. Emily miraba por la ventana mientras el coche avanzaba por un camino de acceso privado, evitando completamente el tráfico principal del aeropuerto. Se incorporaron a una autopista donde 2 motocicletas de policía los esperaban con sus luces parpadeando en silencio. Se colocaron una delante y otra detrás, creando una burbuja de camino libre para la limusina negra. «Tu abuelo es un hombre muy importante», dijo el coronel Hayes, notando su mirada asombrada. Parecía entender que necesitaba contexto, una manera de procesar la naturaleza surrealista de su viaje. «Lo sé», dijo Emily. «Es un héroe». «Lo es», concordó el coronel. «Pero, ¿sabes qué es lo que realmente hace a un héroe?» Emily, la pensó por un momento. «Hacer cosas valientes como en una guerra. Eso es parte de ello», dijo él.
Pero la parte real, la parte que más importa, es lo que viene después. Se trata de cómo tratas a las personas cuando la guerra ha terminado. Se trata de ser amable cuando podrías ser cruel. Se trata de ser humilde cuando tienes todo el derecho a estar orgulloso. Tu abuelo nos enseñó a toda una generación a ser soldados, pero nos enseñó más a ser buenos hombres. Hizo una pausa mirando por la ventana mientras el monumento a Washington se deslizaba ante sus ojos. Una vez me contó una historia sobre cuando era un joven teniente apenas un niño. Cometió un error uno grave y un soldado bajo su mando resultó herido. Nunca se perdonó. Visitó a ese soldado en el hospital todos los días. Mucho después de que el niño se recuperara y regresara a casa, tu abuelo mantuvo contacto, escribió cartas, ayudó a su familia. Sabía que su rango no lo hacía mejor que ese soldado. Solo lo hacía más responsable. Ese es el tipo de hombre que es. Emily escuchaba absorbiendo cada palabra. Siempre había sabido que su abuelo era especial. Pero escucharlo de este soldado, este hombre que claramente lo veneraba, lo hacía real de una manera nueva. La ayudaba a entender las grandes palabras importantes que había oído en el avión. No se trataba de las medallas o los títulos. Se trataba del hombre que daba los mejores abrazos. Pronto el coche salió de la carretera principal y pasó por una gran puerta custodiada. Estaban en los terrenos del Walter Reed National Military Medical Center. Parecía más un campus universitario que un hospital con céspedes bien cuidados y edificios de ladrillo majestuosos. El coche no se detuvo en la entrada principal. Siguió un camino serpenteante hasta un ala privada en la parte trasera, un edificio tranquilo y aislado que daba a un pequeño bosque. Cuando el coche se detuvo, la puerta fue abierta por un hombre con un traje oscuro y un auricular. Una guardia de honor de 2 marines con uniforme de gala estaba a cada lado de la puerta firmes como estatuas. No se movieron mientras Emily y el coronel pasaban, pero su presencia llenaba el aire con una solemnidad poderosa. Dentro la atmósfera era silenciosa. El aire olía a antiséptico y cera de piso, pero también había calidez en el lugar. Las enfermeras que pasaban por el pasillo sonreían a Emily, con los ojos llenos de una profunda y comprensiva compasión. Todas sabían quién era. Todas sabían por qué estaba allí. Tomaron un ascensor hasta el piso superior. El coronel la guió por un pasillo alfombrado y silencioso, hasta una única puerta al final. Un capitán de la marina, una mujer de cabello plateado y rostro amable, los esperaba. Era doctora. Coronel Hayes dijo con voz suave. Emily, es tan bueno que estés aquí. Ha estado preguntando por ti. ¿Cómo está, doctora?, preguntó el coronel en voz baja. La expresión de la doctora era gentil pero grave. Está cómodo pero débil. Ha estado guardando fuerzas para esto. Se arrodilló para mirar a Emily a los ojos. Se ve un poco diferente de como lo recuerdas, querida. Está más delgado y hay muchas máquinas en la habitación para ayudarlo a respirar y mantenerlo cómodo. Pueden parecer aterradoras, pero no le hacen daño. Lo están ayudando. ¿Lo entiendes, Emily?, asintió abrazando un poco más fuerte a Major Ted. No tenía miedo. Mi cuerpo es un viejo camión, Emmy, le había dicho su abuelo por teléfono hace unas semanas. El motor está desgastado y es hora de estacionarlo en el garaje para siempre. Pero el conductor sigo siendo yo y no puede esperar para verte. Estoy lista, dijo Emily. La doctora sonrió y abrió la puerta. La habitación estaba llena de la suave luz de la tarde que entraba por una gran ventana. Y en el centro de la habitación, en una cama elevada con almohadas, estaba su abuelo. Era tal como la doctora lo había descrito, más delgado, pálido. Un tubo transparente llegaba a su nariz, y el suave soplo rítmico de una máquina era el único sonido de la habitación aparte del discreto pitido del monitor cardíaco. Pero sus ojos, del mismo azul claro y serio que los de Emily, estaban abiertos y fijos en la puerta. Cuando la vio, una luz entró en sus ojos que ninguna máquina podría medir. Era una luz de amor puro y sin adulterar. Una débil y lenta sonrisa se extendió por su rostro. Allí está, susurró con voz seca y arrugada como papel. Ahí está mi niña. Emily no corrió. Caminó despacio en silencio hasta el lado de la cama.
El coronel y la doctora permanecieron junto a la puerta dándoles su espacio. Miró a su abuelo, al hombre frágil en la cama, que también era el más fuerte que había conocido. Vio las líneas de dolor en su rostro, pero también vio la inmensa y firme fuerza en su mirada. «Hola, abuelo», susurró con la voz cargada de emoción. «Hola, Emilio», raspó él usando su apodo favorito. Intentó levantar la mano, pero no tenía fuerza. «¿Trajiste al mayor?» «Bien. Siempre necesitamos un copiloto». Emily colocó a Mayor Ted en la cama junto a su mano. Luego, cuidadosamente se inclinó y lo abrazó. No era uno de sus grandes abrazos de manta cálida. Tenía que ser gentil, cuidadosa con los tubos y cables. Pero al apoyar su cabeza sobre su pecho, pudo sentir el débil y constante latido de su corazón. Era el mejor abrazo del mundo. «Te extrañé, abuelo», dijo al oído de su bata de hospital. «Más que yo a ti», respiró él. «Cuéntame de tu viaje». ¿Algún problema? Emily se incorporó con una pequeña sonrisa triste en su rostro. Un poco, dijo. Hubo un piloto antipático. No creía que yo perteneciera a mi asiento. Los ojos del general Vance, que habían estado suaves con amor, destellaron con una chispa del viejo fuego. Se equivocó, dijo con esfuerzo. Siempre perteneces, Emily. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. El mundo está lleno de personas pequeñas con grandes uniformes. No seas una de ellas. Volvió a abrir los ojos fijando la mirada en los de ella. Eres una Vance. Esa es toda la autorización que necesitarás jamás. Él lo había escuchado. De alguna manera sabía todo lo que había pasado. La red del Pentágono era más rápida que cualquier noticiero. Y en sus últimas horas, aún le daba la fuerza que necesitaría en los años por venir. Mientras tanto, se desataba otro tipo de tormenta. Los videos del vuelo 714 habían explotado en Internet como una detonación. Subidos por una docena de pasajeros diferentes, los clips mostraban todo el tono condescendiente de Brenda, la furia arrogante del capitán Evans, la serena y desafiante resistencia con lágrimas de Emily. La historia era irresistible, una tormenta perfecta de indignación e interés humano. Nieto de criada expulsado de primera clase. Piloto dice que Sichi no pertenece, gritaba un titular. Aerolínea humilla a niña de 11 años. Retrasa vuelo por disputa de ticket, leía otro. Para cuando el avión de Emily aterrizó en Washington, Dallas, la historia era el tema número 1 en todas las plataformas de redes sociales. La aerolínea American Legacy Air estaba envuelta en un infierno de relaciones públicas. Su precio de acciones empezaba a temblar. La sede corporativa en Dallas estaba en completo pánico. Richard Sterling, el CEO de American Legacy Air, estaba en una reunión de junta discutiendo estrategias de cobertura de costos de combustible trimestrales, cuando su asistente irrumpió con una tablet en la mano con el rostro pálido. No dijo una palabra, solo colocó la tablet frente a él. Sterling, un hombre conocido por su fría compostura, vio el video del capitán Evans sobre la pequeña niña. Lo oyó decir, «La voy a sacar de mi avión». Sintió un frío temor subir por su espalda. Era un hombre de negocios. Entendía la responsabilidad, entendía el daño a la marca, pero al ver cómo el mentón de la niña temblaba y luego se endurecía con determinación, sintió otra cosa también, una profunda vergüenza personal. «Consígueme el número de vuelo», dijo con voz peligrosamente baja. «Consígueme los nombres de la tripulación, consígueme la lista de pasajeros y póngame en línea con el jefe de la FAA». La sala de juntas se despejó inmediatamente. Durante la siguiente hora, Sterling y su equipo de crisis trabajaron sin parar en los teléfonos. La historia que armaron era mucho peor que un simple caso de un miembro de la tripulación teniendo un mal día. Cuando llegó la llamada del Departamento de Defensa, explicando exactamente quién era Emily Vance, el frío temor en el estómago de Sterling se convirtió en hielo. Había conocido al general Michael Vance en una cena en la Casa Blanca. Era un hombre con un apretón de manos como granito y un aura de integridad silenciosa e inquebrantable.
Sterling, un hombre que comandaba un imperio corporativo, se había sentido como un niño en su presencia, y su aerolínea, su empleado había acosado a la nieta afligida de ese hombre en camino a la cama de su muerte. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El capitán David Evans no estaba en la cabina de otro avión. Se encontraba en una pequeña oficina sin ventanas en el centro de operaciones de la aerolínea, siendo informado por dos hombres de rostro severo de seguridad corporativa y un abogado de la FAA. Para cuando el informe oficial del general Ali llegó por fax, su destino ya estaba sellado. Fue despedido antes incluso de que Emily llegara al hospital. Su licencia de piloto fue suspendida a la espera de una investigación federal. Su reino había desaparecido. Su carrera había terminado. Fue escoltado fuera del edificio, un rey destronado despojado de sus insignias y su orgullo. Para Brenda Miller, el futuro era menos seguro. Su nombre aparecía en todos los informes iniciales, su rostro visible en los videos, sus palabras repetidas y condenadas. El Tribunal de la Opinión Pública ya la había sentenciado. Pero Richard Sterling también había leído los informes de la nueva tripulación. Le habían contado sobre su disculpa. Había sabido que ella había decidido quedarse con Emily para acompañarla en su misión. Había escuchado a través de un canal silencioso desde el Pentágono. Las propias palabras de la niña estaba asustada, pero lo hizo de todos modos. El abuelo diría que eso fue muy valiente. Sterling era un CEO, pero también era un padre. Tomó una segunda decisión. Brenda Miller sería suspendida pendiente de una revisión completa. Se le exigiría someterse a un reentrenamiento intensivo, técnicas de desescalada y sensibilidad hacia los pasajeros, pero no sería despedida. Su error había sido grave, pero su arrepentimiento, al parecer, había sido genuino. Lo que hagas después es lo que cuenta. En la tranquila habitación del hospital, nada de esto importaba. El mundo exterior, con su tormenta de alertas de noticias y pánico corporativo, se desvaneció. Todo lo que existía era el espacio entre un abuelo y su nieta. No hablaron mucho más. Él estaba demasiado cansado, pero estaban juntos. Emily sostuvo su mano, sus pequeños dedos cálidos, rodeando los delgados y fríos de él. Le contó sobre la escuela, sobre el nuevo corte de cabello de su madre, sobre lo gracioso que había hecho el perro del vecino. Él simplemente escuchaba con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. Cuando el sol comenzó a ponerse proyectando largas rayas doradas a través de la ventana, el general Vance abrió los ojos por última vez. Miró a Emily, su mirada clara y llena de un amor tan vasto como el cielo. «Tan orgulloso de ti, Emmy», susurró. «Tan orgulloso». Y luego, con la mano de su nieta entre las suyas, el viejo soldado, el héroe nacional, el hombre que daba los mejores abrazos, se fue de este mundo tranquilamente y en paz. El pitido del monitor cardíaco cambió a un único tono constante. Era un sonido de finalización y de una vida grande y noble. Emily sintió la ligera presión de su mano relajarse. Sabía que se había ido. No lloró. Aún no. Las lágrimas llegarían después. Por ahora simplemente se sentó sosteniendo la mano del hombre más valiente